Leamos juntos, un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos, los audios de la Biblia textual cuarta edición estarán disponibles en el canal iVox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Natalie Blanco desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Compartamos ahora la lectura del Evangelio según Mateo, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Fue escrito por el apóstol Mateo, también llamado Leví, probablemente entre los años 60 y 65 después de Cristo, desde la ciudad de Antioquía. El nacimiento de Jesús de Nazaret marcó el comienzo de la época de un nuevo reino en la tierra, que por mucho tiempo se había esperado, el reino del cielo. El Evangelio según Mateo describe la llegada de este nuevo reino por medio de las enseñanzas y los hechos de Jesús el Mesías. Debido a que el reino del cielo es un tema fundamental en este Evangelio, el apóstol Mateo es cuidadoso en mostrar de qué manera Jesús cumple las profecías del antiguo pacto que hablan del Mesías, el soberano del reino. También incluye la genealogía de Jesús para mostrar su linaje real. Luego de descubrir el nacimiento virginal de Jesús, Mateo describe su bautismo mesiánico, su tentación en el desierto y el comienzo de su ministerio. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos cómo se debe vivir en su reino. Luego realiza muchos milagros y enseña mediante parábolas, o sea, historias que iluminan aún más el carácter del reino del cielo. El Evangelio de Mateo resalta que en el reino del cielo habrá tanto gentiles como judíos. Concluye con la muerte y la resurrección de Jesús y su mandato de ir a hacer discípulos en todas las naciones. A continuación, Carlos Rojo, desde México, estará a cargo de la lectura del Evangelio según Mateo. Adelante, Carlos. Muchas gracias, hermana Nati. Iniciamos lectura. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Por eso los poderes actúan sobrenaturalmente en él. Porque Herodes había arrestado a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y quería matarlo, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Pero cuando llegó un cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Y ella, instigada por su madre, dice: dame aquí la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. El rey, entristecido a causa del juramento y de los que estaban reclinados a la mesa, ordenó que se la dieran, y enviando, decapitó a Juan en la cárcel, y su cabeza fue llevada en un trinchero y dada a la muchacha, y la llevó a su madre. Y al llegar, sus discípulos recogieron y sepultaron el cadáver e informaron a Jesús. Al oír Jesús, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario, en privado. En cuanto lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y al salir, vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es solitario y la hora ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces él dijo: tráedmelos acá. Y tras ordenar a las multitudes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Y después de partirlos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, y fueron saciados,
y de lo sobrante de los trozos recogieron 12 cestos llenos, y los que habían comido eran como 5.000 varones, aparte de mujeres y niños. E inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar, y al anochecer estaba allí solo. Mas la barca, distante ya muchos estadios de la costa, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero enseguida les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, entonces, respondiendo, le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Y bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo, y al comenzar a hundirse, gritó diciendo: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y le dice: «Falto de fe, ¿por qué dudaste?». Y en cuanto ellos subieron a la barca, cesó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y habiendo cruzado, pusieron pie en tierra en Genesaret, y cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, lo notificaron a toda aquella comarca, y le trajeron todos los enfermos, y le rogaban tan solo tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaron fueron sanados. Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan». Él respondió y les dijo: «¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra al padre y a la madre, y el que maldice a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre, es ofrenda lo que de mí podrías recibir como ayuda, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón dista lejos de mí. Y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando a la muchedumbre, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dicen: ¿sabes que los fariseos se sintieron ofendidos cuando oyeron la palabra? Él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Tomando la palabra, Pedro le dijo: acláranos la parábola. Y él respondió: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón, y esas contaminan al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Partiendo de allí, Jesús se retiró a las partes de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, porque grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: Señor, ayúdame.
Él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Y Jesús, pasando de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercaron a él grandes multitudes que traían consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros, y los pusieron a sus pies y los sanó. Y la muchedumbre se asombró al ver a los mudos hablando, a los lisiados sanos, a los cojos andando y a los ciegos viendo, y glorificaron al Dios de Israel. Después de llamar Jesús a sus discípulos, dijo: Siento compasión por la muchedumbre, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. Y no quiero enviarlos hambrientos, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿De dónde conseguiremos aquí en un despoblado tantos panes como para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, y fueron saciados, y de lo sobrante de los trozos recogieron 7 grandes canastas llenas. Y los que habían comido eran como 4,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Y despedida la multitud, subió a la barca y llegó a las proximidades de Magadán. Se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo: Esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Cuando llegaron los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Jesús les dijo: Cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí diciendo: Es porque no trajimos panes. Cuando Jesús lo advirtió, dijo: Oh faltos de fe, ¿qué estáis discutiendo entre vosotros de que no tenéis panes? ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántos estos recogisteis? ¿Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas grandes recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablo acerca de panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al 3er día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, Dios no lo quiera. De ningún modo te sucederá esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y después de 6 días Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, fue visto Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro, y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y de pronto una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo el amado, en quien me complací, a él oíd. Y los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. Pero Jesús se acercó y tocándolos, dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos, a nadie vieron, sino al mismo Jesús solo. Y mientras ellos descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: A nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió y dijo: A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba acerca de Juan el Bautista. Y cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre, y arrodillándose ante él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático, y padece severamente, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte, y dijeron: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Reunidos en Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las didracmas, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las didracmas? Contestó: sí. Y cuando llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿Qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niñito, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niñitos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niñito como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le es que sea colgado a su cuello una piedra de molino de asno
y sea hundido en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es inevitable que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida, manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado a la gehenna de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. ¿Qué os parece? Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extraviara una de ellas, ¿no dejaría acaso las 99 en las montañas e iría a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano, pero si no escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra quede firme por boca de 2 o de 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros estuvieran acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos, y al comenzar a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos, y no teniendo éste con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa y los hijos y todo cuanto tiene, para que fuera pagada la deuda. El esclavo entonces, cayendo ante él, se postraba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel esclavo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel esclavo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Cayendo pues su consiervo le rogaba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré. Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho, y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice, esclavo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se le acercaron unos fariseos para tentarlo diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo, por esto dejará un hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer,
a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Le dicen los discípulos: si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos comprenden este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos nacidos así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptarlo, acéptelo. Entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, partió de allí. Y he aquí, acercándose uno, le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice: ¿cuáles? Y Jesús dijo: lo de no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: he guardado todo esto, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y oyéndolo, los discípulos se asombraban en gran manera, diciendo: entonces, ¿quién se puede salvar? Y mirándolos, Jesús les dijo: entre hombres esto es imposible, pero junto a Dios todas las cosas son posibles. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: he aquí, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué pues habrá para nosotros? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me seguisteis, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o alquerías, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre amo de casa que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y puesto de acuerdo con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Cuando salió, hacia la hora tercera vio a otros de pie en la plaza de desocupados y les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cuando volvió a salir cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo, y hacia la 11ª salió y halló a otros parados. Les dice: ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Le dicen: porque nadie nos contrató. Les dice: id también vosotros a la viña. Llegado el atardecer, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Acudiendo pues los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Y cuando llegaron los primeros pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo refunfuñaban contra el dueño de casa, diciendo: estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él, respondiendo a uno de ellos, dijo: compañero, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así, los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y en el camino les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Pero al tercer día será resucitado. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Le dice: di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Respondiendo entonces Jesús dijo: ¿no sabéis qué pedís? ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Le responden: podemos. Les dice: a la verdad, de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y cuando oyeron esto, los 10 se enojaron a causa de los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando salían ellos de Jericó, los siguió una gran multitud, y he aquí 2 ciegos sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y la muchedumbre los reprendió para que callaran, pero ellos gritaban más diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Deteniéndose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura del Evangelio según Mateo correspondiente al día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro